Bueno, buenos días, chicos. Estamos en el tema de estadística inferencial en la materia de estadística inferencial aplicada, y en la sesión de hoy vamos a ver todos los temas relacionados al muestreo. Bueno, bien. Primero vamos a definir qué es una muestra. Una muestra es, tenemos toda una población de elementos que, como podemos ver aquí en la diapositiva, todos estos peces. Cada uno de los pececitos que están dentro de mi población es un elemento que me sirve para la unidad de análisis. Si yo tomo un pececito y lo comienzo a analizar, ese elemento es una muestra. Ajá. Lo que trataremos es de explicar por qué es importante utilizar una muestra. Bueno, una muestra me va a ayudar a hacer mi estudio en un menor tiempo. Un ejemplo que podemos utilizar cuando hacemos una muestra es el INEGI con su encuesta, por ejemplo, a hogares. Toma una muestra de hogares de nuestro país que represente todos los niveles socioeconómicos que existen, o la mayor parte de ellos, y poder analizarlos. Esto hace que la encuesta se pueda tener en un menor tiempo posible. Es más práctico estudiar, no sé, de un universo de 10 millones de hogares, 100,000, por ejemplo. Ajá. Me puede permitir que pueda verificarlos, ajá, que pueda verificar que la información sea válida. Ajá, si no utilizara una muestra sería imposible una verificación. Los resultados son más eficientes y son suficientes. Tengo menores costos, porque sería muy costoso analizar de nuevo todos los hogares del país a solo unos pocos. Ajá, hago uno suficiente de mis recursos humanos, puedo tener una población homogénea y evitamos muestras destructivas. Ajá. Cuando quiero evaluar poblaciones muy grandes, puedo destruir mi encuesta. Ajá. Porque la calidad, por ejemplo, la calidad de resistencia del acero o la duración de un foco. Ajá. Si me fuera la parte de la producción, entonces tendría que estar, si tuviera que analizar la calidad de destrucción del foco de un universo de 1000 focos, tendría que destruirlos todos. Sin embargo, si tomo una muestra, pues es menos costoso, ajá, y no destruyo el total de mi producción. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cómo vamos a poder definir el tamaño de la muestra que vamos a utilizar? Esto no lo puedo hacer nada más porque yo creo que del total de mi producción de 100 focos, con que analice 10 es suficiente. No, existe una fórmula, una metodología específica para poderlo hacer. Ajá. Y este se va a definir con el margen de confianza que debemos de tener de mi muestra. ¿Ok? Bueno, ahora, esta fórmula se compone por n, que es el tamaño de la muestra, es igual a z, que es el valor de confianza que vamos a aceptar de mi muestra. El valor que usualmente más se va a utilizar es un nivel de confianza del 95%. El menor nivel de confianza aceptable es del 90% y el más alto es el 99%. ¿Ok? Bueno, esto lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la proporción que queremos encontrar. Ajá. Regularmente se utiliza el 50%, es por el 50% por 1 menos el 50%. Y esto lo vamos a dividir entre el error máximo que vamos a aceptar. Ajá. El error lo vamos a encontrar entre 100 menos el nivel de confianza. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo para que sea más entendible. ¿Ok? Un investigador está intentando estimar la ganancia total, tendrá de 0 a 4 semanas, de 100 millones de polluelos alimentados con una sola ración. Ajá. ¿Cuál sería el número total de polluelos alimentados para estimar las ganancias en un peso con un límite de error del 5% y un nivel de confianza del 95%? ¿Ok? Bueno, vamos a sustituir nuestra fórmula que ya teníamos previamente. Tenemos n, que es el tamaño de la muestra que queremos alcanzar, por z al cuadrado. ¿Recuerdan qué era z? A ver, ¿recuerdan? Bueno, pues acuérdense que z es el nivel de error, es el nivel de confianza que vamos a ti. Decíamos, aquí incluso en el problema nos plantea que es del 95%, entonces z va a ser igual a 1.96. Entonces sustituimos 1.96 al cuadrado por la P, que siempre va a ser del 50%, entonces tenemos por 0.5 por
1 menos 0.5, ¿ok? 1.96 al cuadrado, el resultado es 3.8416 por punto, es 1 menos 0.5 es 0.5 y 0.5 por 0.5 me da 0.25. Y el punto 0.5, que es mi límite de error, lo voy a hacer al cuadrado y me va a dar 0.025, ¿ok? Cuando sustituyo mi fórmula tenemos que es 3.84.16, 384.16. Quiere decir que esa es la cantidad de polluelos que yo necesitaría estudiar para saber cómo va a ser el comportamiento total de la muestra del universo de los 100 millones de polluelos si solo los alimento una vez. Ajá. Esto quiere decir que sin embargo, yo no puedo tomar 384.16 polluelos. Entonces es aproximado a 384 polluelos. Si me saliera aquí 384.55, sería aproximado a 385. Tendría que tomar el polluelo que sigue, ¿sale? Bueno. Ahora, siguiendo en el tema del muestreo, tenemos tipos de muestreo. Son 3 los principales. Tenemos un muestreo aleatorio simple, que es la fórmula que acabamos de ver. Esa es la que vamos a utilizar para poder determinar el tamaño de la muestra. Hay un muestreo estratificado proporcional y un muestreo estratificado óptimo. Ajá. Estas son las fórmulas que vamos a ocupar para cada uno de ellos. Sin embargo, en todos hay cosas que hay constantes dentro de la fórmula. Por ejemplo, el nivel de fianza, que siempre se va a establecer con Z. Si se fijan, en todas las fórmulas existe. Y como les comentaba, solamente existen 3, que son los más usuales, ¿ok? Bueno, en esta que tenemos L, es el número de estratos que se participan en la muestra. ¿Qué son estratos? Son como proporciones. En el caso de la muestra de hogares del INEGI, los estratos serían los estratos económicos, alto, medio, baja, esos serían los estratos. Ajá. La H es un índice que se refiere al estrato concreto, por lo tanto, H puede variar de 1 a L estratos. O sea, puede ser la H, aquí sería la sumatoria de 20 estratos, y aquí decimos, vamos a tomar el estrato 1, por ejemplo. Ajá. Bueno, la proporción, en unos casos se va a utilizar, aquí podemos utilizar en lugar de P menos 1 por P, la varianza, que en muchos otros igual se utiliza la varianza. Ajá. L es el margen de error, y la WH es el peso que el estrato tiene en una muestra. Ajá. Por ejemplo, si hablamos de la encuesta de hogares, en México el estrato que tendría más peso sería el estrato bajo, porque existe una mayor cantidad de población, entonces tendría un peso mayor sobre la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar un número mayor de personas, o que la muestra tiene que ser más grande en ese estrato para que sea representativa, ¿ok? Bueno. Ahora, entonces, en resumen, vamos a ver, tenemos un muestreo simple, que es el que se utiliza cuando se conocen todos los elementos que conforman la población. En el caso de producción, como el ejemplo que vimos de los polluelos, de focos, conocemos todos los datos que conforman la población. Tenemos el muestreo estratificado, que esta es apropiada cuando la población ya está dividida en grupos, como el ejemplo que les ponía de la encuesta de hogares. Tenemos un muestreo sistemático, que esto es cuando hay un intervalo uniforme que se mide respecto al tiempo, que quiere decir que no está igual la población en todos los tiempos, ¿sí? Que va a variar. Por ejemplo, si habláramos de una producción agrícola, pues va a variar dependiendo del clima. Y la de conglomerado se utiliza cuando no es posible obtener una lista de todos los elementos de la población. Cuando puede haber parte de la población que no tengamos muy claro dónde está o cómo se encuentra, utilizamos la de conglomerados. Bueno, hasta aquí es el tema de la muestra. ¿Cómo es la muestra? ¿Cómo es mi población? ¿Qué tipo de poblaciones me puedo encontrar al hacer un estudio? ¿Cómo debo de calcular la muestra dependiendo del tipo de población que tenga para que mi muestra sea representativa, sea ideal? ¿Ok? Ahora vamos a ver las distribuciones muestrales. ¿Cuáles son las distribuciones muestrales? Bueno, pues esta es la manera en la que se va a distribuir mi muestra.
qué características va a tener, cómo se va a comportar, ¿ok? Bueno, esta es mi muestra. Y esta es tengo mi muestra 1, mi muestra 2, todas mi número de muestras de mi población, ¿ok? Aquí tengo mis muestras. Cuando las hago distribuciones muestrales, es cuando ya les empiezo a hacer un análisis estadístico. Ajá. Por ejemplo, la media, que es de esta muestra, ¿cuál es la media de mi muestra? De esta muestra, ¿cuál es la media de mi muestra? ¿Ok? Bueno. Ahora, una distribución muestral se genera extrayendo poblaciones de la muestra del mismo tamaño y calculando cada una. Es cuando ya utilizamos en cada una de ellas sus estadísticos. Los principales, media, proporción y desviación estándar. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos la manera en la que vamos a calcular de una población la media. ¿Qué es la media? La media quiere decir que de todo mi universo de mi población, la mayoría, ¿cómo se comporta? Ajá. A ver, pongamos un ejemplo. Si tuviéramos muchos, en el caso del ejemplo que vimos de los polluelos, la media sería, ya tengo mi muestra, ya vi cómo se comportaron mis pollitos, el pollito uno subió 2 kilos, así sería. En mi media es, en promedio, cómo subieron los pollitos. Ajá. ¿Cuál subió más kilos? ¿Cuál subió menos kilos? Ajá. Ahí sería del que subió menos, sería sacar una media, una proporción. Ajá. Bueno, ahora vamos a poner ¿para qué utilizamos la media? Hay un teorema que se llama del límite central. Ajá. Todas las muestras van a tener un tamaño en particular y cuando seleccionamos, vamos a ver cómo se aproxima la media. Ajá. Aquí vemos una población y mi media está aquí. Esta es otra parte, aquí podemos verlas, miren. Esta es la población y estas son mis distribuciones muestrales. Ajá. Esta es mi población completa y quiere decir que así se comportan, que aquí está la media de mi población. ¿Qué quiere decir? Que unos suben más, otros más y que esta es mi media. Ajá. Si se fijan, por ejemplo, esta media no es igual, no es normal. ¿Para qué me sirve? Para determinar si es una distribución normal o no. La distribución normal va a tener las mismas características de este lado que de este. ¿Y qué me va a servir para crear un intervalo de confianza? Cuando mi distribución normal es similar, tanto de un lado como del otro, entonces puedo tener la confianza en que mi muestra me va a poder arrojar un dato representativo. Ajá. Y podría generar una hipótesis. Sin embargo, cuando mi muestra es de esta manera, es más difícil establecer una hipótesis o un intervalo de confianza aceptable. ¿Ok? Bueno. Ahora, para mi teorema del límite central, cuando la población es muy grande y tiene una media mayor de 20 y una desviación estándar de 1.4, se toma muestra de 49 observaciones. Ahora, contestemos las siguientes preguntas. Ajá. ¿Cuál es la media de mi distribución muestral? Ajá. Entonces, con estos datos vamos a hacer el ejemplo. Tengo una población muy grande y tiene una media de 20 y una desviación estándar de 1.4. Si se toma la muestra de 49 observaciones, quiere decir que de todas estas solamente voy a tomar 49 observaciones, ¿ok? Bueno, entonces ¿cuál es la media de mi distribución? Entonces, aquí vamos a obtener mi media, ¿ok? Entonces tenemos que es X menos la media. Entonces tengo 20.2 menos 20 entre mi desviación estándar. Entonces, mi desviación estándar es 1.4, que ya me la dieron aquí. Ajá. Entre 49, que es el total de mis observaciones. Y tengo que es 0.02. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos 20.2 menos 20 entre 0.02. Esto es igual a 1. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que tomar dos datos, uno que vaya del lado derecho y uno que vaya del lado izquierdo, para saber cómo se encuentra mi muestra dentro de una distribución normal. Entonces, esa es mi Z1, que es esta. Luego tenemos mi Z2, donde tomamos
19.8 menos 20 entre 0.2, tuvimos aquí menos 1, y esto igual me da 1. ¿Qué quiere decir? Que mi muestra se comporta igual del lado derecho que del lado izquierdo. Entonces es una distribución normal. Ajá. Ahora, debemos de obtener el valor de z. Este lo buscamos en unas tablas. En la tabla voy a buscar z es igual a, y me va a dar mi valor, que es el de 1.587. Y vamos a ver que es igual del lado derecho que del lado izquierdo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi distribución es normal y que la muestra que tomé va a ser representativa y la voy a poder utilizar y plantear hipótesis. Si no es normal y pudiera tomar otra muestra, a lo mejor lo ideal es que muestre de nuevo para que pueda tener una distribución. ¿Sale? Bueno, en resumen tenemos que una distribución de muestreo es una distribución probabilística que indica el grado en el valor estadístico de la muestra tendrá debido a la varianza al azar. Recuerden que, ¿por qué es importante determinar que es una distribución normal? Porque aunque hice una fórmula y determiné que es el tamaño de la muestra adecuado, a lo mejor la probabilidad que tenga, siempre va a existir un grado de error. Ese 5% puede afectarme más de lo que yo hubiera querido. Entonces, por eso de seguir estudiando y sacar mi media y todos esos otros parámetros poblacionales. Ajá. Bueno, la distribución muestral de frecuencias es un estadístico muestral, se denomina distribución muestral en general. La distribución muestral es un estadístico y todos sus valores posibles calculados a partir de la muestra del mismo tamaño. Ajá. Las distribuciones más usadas, particularmente en ciencias sociales, las más usadas son la media, la desviación estándar y la distribución muestral de proporciones. ¿Ok? Y en el teorema del límite central, si se seleccionan muestras aleatorias de n observaciones de una población con media y desviación estándar, entonces, cuando n es grande, la distribución muestral de medias tendrá una aproximación y una distribución normal, con una media igual a μ y una desviación estándar entre el número de muestras. Ajá. La aproximación será cada vez más exacta y a la medida que n sea cada vez mayor. ¿Qué se busca? Que todos estén más pegados a mi media, que mis orillas sean pequeñas, porque eso quiere decir que mi población se está comportando de una manera homogénea. ¿Ok? Bueno, ahora, cuando hablamos de la inferencia estadística en grandes muestras, no es igual trabajar con una muestra de 20 o de 40 que trabajar con una muestra de 100,000 o de 200,000 o millones de elementos que debemos de analizar. ¿Ok? Bueno, ahora, tenemos dos maneras en las que podemos analizar mi estadística. Hay una estadística que es inferencial y una descriptiva. Ajá. La estadística inferencial es a partir de la información obtenida, la media, la varianza y la desviación estándar, nos va a permitir obtener conclusiones e inferencia. Ajá. Esta es a través de datos muy concretos, como podemos inferir cómo se está comportando mi muestra. La estadística descriptiva nos va a dar tanto datos cuantitativos como cualitativos. Ajá. Requiere de un poco más de observación. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a tener dos tipos de estimadores principales. Ajá. Que son las estimaciones, que son las que nos van a conocer las características de la muestra. Por ejemplo, ya como lo que vimos, media, mediana, varianza. ¿Ok? Y tenemos las pruebas de hipótesis. ¿Qué son las pruebas de hipótesis? Las pruebas de hipótesis nos van a poder plantear esquemas probables o situaciones futuras que puedan suceder dentro de mi muestra. ¿Ok? Bueno, ahora, tenemos dos tipos de estimadores. Los estimadores poblacionales, ¿qué son estos? Cuando voy a tomar toda mi población y los estimadores nada ya de mi muestra, ajá, que serían estos. Entonces aquí tenemos la μ es mi media de mi estimador poblacional y este sería A igual a X es mi media de mi estimador muestral. Ajá. Esta es mi desviación estándar de toda mi población y esta es mi desviación estándar de mi muestra. Ajá. Entonces tenemos P gorro, luego tenemos μ y tenemos X barra. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la diferencia. Ajá. ¿Qué estimadores voy a tomar? Hay estimadores que son insesgados. Las medias de la distribución muestral tomadas de la misma población son iguales
o las medias de la población son las mismas. ¿Qué quiere decir que son insesgados? Que cuando tenga esta media y esta media sean iguales, quiere decir que es insesgado, que no se mueve, que es muy parecido, ¿ok? Bueno, ahora, tenemos eficiente, hace referencia al tamaño del error estándar estadístico, es decir, una media comparativa. Es aquel estimador que tenga la varianza más pequeña y la más eficiente. Ajá. Porque acuérdense que la varianza me va a decir, como su nombre lo indica, cómo están variando mis datos. Ajá. Entonces, si estas varianzas son parecidas, quiere decir que que mi muestra me está dando un comportamiento similar al de toda mi población. ¿Qué más me va a decir? Me va a decir si tienen que ser los dos pequeños, porque quiere decir que así mi población no varía tanto. Cuando son muy grandes, quiere decir que hay grandes variaciones en mi muestra, sobre todo en mi muestra. Consistente. Una estadística es un estimador consistente de un parámetro de población. Si al aumentar el tamaño de la muestra se tiene casi la certeza de que el valor del estadístico se aproxima bastante al valor del parámetro poblacional. Si este es muy parecido al parámetro de mi población, entonces quiere decir que este es muy consistente, que es muy real, que me va a dar resultados muy parecidos a los de todo mi universo de mi población. Tengan siempre presentes que cuando estamos analizando una muestra es porque queremos encontrar el comportamiento de toda la población, no nada más de la muestra. Mi muestra me va a ayudar a llegar al comportamiento de mi población. Por eso cuando mi muestra es consistente, es cuando tanto el parámetro de mi estimador muestral y de mi población son muy similares, ¿ok? Y por último, ¿qué es suficiente? Un estimador es suficiente si utiliza tanta información de la muestra que ningún otro estimador puede extraer información adicional acerca del parámetro poblacional de este mismo, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cómo es una manera de estudiar mis muestras? A través de una distribución binomial. Ajá. Algunos autores lo consideran como una distribución discreta y más importante y la más usada en la estadística. Ajá. Es aleatoria, por lo cual toma la parte de la probabilidad que comentábamos al extraer mi muestra. Ajá. Podemos catalogar si mi muestra es buena o mala. Por ejemplo, una persona está enferma o no, entre el género masculino y femenino. Ajá. Se puede etiquetar como que tuvo éxito o fracaso. Ajá. Las propiedades que tiene una distribución binomial es ensayos directos. Ajá. Tiene experimentos muy precisos. Solo tiene dos posibles resultados. Ajá. Y podría cambiar la probabilidad de éxito y tenemos la parte de la independencia de mi muestra. ¿Ok? Bueno, ¿cómo voy a seleccionar el tamaño de una muestra? Voy a tener siempre presente el margen de error. Ajá. El margen de error permitido va a ser la magnitud de la suma y la resta de la media muestral y de las proporciones muestrales. Ajá. Para determinar en los entornos de intervalo de confianza. Recuerden que ya habíamos visto que los intervalos de confianza que se utilizan son del 99% al 90%. Son siempre los más usados. Ajá. Tenemos variabilidad o dispersión. Ajá. Esto es cuando hablo de mi desviación estándar. ¿Qué tan dispersa está mi muestra? Si es normal, si no, si tiene características muy distintas, entonces quiere decir que mi muestra no es representativa del total de mi población. Ajá. Y el nivel de confianza deseado normalmente se trabaja entre el 95 y el 99% que ya habíamos visto. ¿Ok? Bueno, chicos, es muy importante que tengan en cuenta, sobre todo en la distribución muestral, es que la muestra debe de ser representativa con mi población, para que de esa manera yo pueda tener una muestra que sea consistente y que me pueda dar los resultados que yo espera. Que mi margen de error sea el menor y que de ese mismo modo mi nivel de confianza sea óptimo para que mi estudio pueda tener el resultado que yo deseo. Les agradezco mucho su atención, que pasen una buena tarde.